Soy un ejemplo vivo de una generación que se formó en el debate ideológico y conceptual de la época de la Guerra Fría, que me formé en la izquierda revolucionaria. Hay que ser sincero, y a ustedes como juventud hay que hablarle las cosas como son, o mejor dicho, las cosas como fueron en aquella época, para poder tener la suficiente fortaleza moral para decir cómo deben ser las cosas ahora. En aquel momento, a los 14, a los 13, a los 15, a los 16, 17 años, ya estábamos en la escuela y en los liceos debatiendo políticas conceptuales. Los que teníamos la posición de izquierda, marxista, leninista, ya sea del pensamiento Mao Zedong o ya sea del seguimiento de Lenin, Stalin, todas esas cosas que hoy no se habla, debatíamos conceptos, estudiábamos mucho, leíamos mucho, teníamos células de estudio revolucionarios, porque habían diferentes corrientes. Estaban la corriente del marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, estaban la corriente de los comunistas rusos, que nosotros le decíamos revisionistas. Ahí estaba el Partido Comunista Dominicano, PCD, del cual era secretario general Narciso Isa Conde, que sigue igualito que en aquella época, atrasado. Estaba el Movimiento Popular Dominicano, que veo que cumplió 67 años, 63 años, lo estaban celebrando, y todavía dicen que van a hacer la revolución violenta. Todo eso, la línea roja del 14 de junio, los corecatos, los movimientos Los Palmeros, todos violentos, porque esa era la época que se vivía. Esa fue la revolución que nos enamoró a nosotros como jóvenes. La revolución que está enamorando y que tiene que enamorar a los jóvenes, a los adolescentes ahora, tiene que ser la revolución del entendimiento, la revolución pacífica, la revolución económica y social que desarrolla el presidente Danilo Medina. Desde el gobierno con los hechos, favoreciendo las cosas que, como decía Peña Gómez, favorecen a la gente. Por eso nosotros pusimos anoche en circulación el libro El Danilismo, la nueva filosofía política social del siglo XXI. Fue un acto íntimo, un acto conceptualmente para la juventud, y lo vamos a presentar un resumen de ese acontecimiento para que comencemos a evaluar las cosas, porque vamos al debate político. Nosotros, desde los clubes de lectura y formación política, vamos al debate conceptual de la política. Se acabó eso de los chismes, de los dimes y diretes, no. Vamos a discutir política con conceptos, sustentados en realidades, en soluciones. Vamos, señor director, a presentar la parte del video de la puesta en circulación anoche en el Hotel El Embajador del libro El Danilismo, la nueva filosofía político-social del siglo XXI. Adelante, señor director. Enorgullece mucho más que esta recopilación de hechos sea expuesta por un hombre cercano a quien hace la historia de este libro. Así que con mucho entusiasmo, con orgullo y con mucha valentía, nosotros queremos presentar al escritor, al pensador, al activista político y presidente del movimiento ostosiano, no importa el color. Recibimos al ingeniero Juan Tejeda Trini. Wow. Gracias, amigos, a todos por venir a esta actividad que es
un encuentro de amigos cercanos, una actividad, encuentro, amigos cercanos, que tiene un propósito fundamental, que tiene el propósito de garantizar que las nuevas generaciones dominicanas entiendan y participen en la política a partir de un buen ejemplo. Buen ejemplo es lo que necesita la juventud. Buen ejemplo es lo que le damos a nuestros hijos en la familia. Buen ejemplo es lo que todos y cada uno de nosotros necesitamos para garantizar que la sociedad dominicana avance por los senderos de prosperidad y seguridad que todos queremos. Nosotros, que somos parte de una generación que está pasando y que tuvimos la oportunidad de ser jóvenes y participar en la política en un contexto histórico especial. Y digo que un contexto histórico especial porque en mis años de juventud la política en la República Dominicana se hacía a partir del conocimiento, a partir del debate, a partir de la discusión y fundamentalmente a partir del compromiso con la libertad, la democracia y la independencia del pueblo dominicano. Hoy el ambiente político se ha transformado totalmente, es distinta. La participación política hoy es diferente. La sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado. Ya en la sociedad dominicana no encontramos líderes de referencia política a quienes seguir como ejemplos, porque la referencia política que todavía hoy se conserva de liderazgos ya son viejos y no existen, murieron todos. Fueron fundadores de partidos políticos que aún perduran, pero ya ellos como líderes no están. Fueron luchadores y combatientes de la tiranía trujillista. Lideraron el combate por la libertad y la independencia del pueblo dominicano, pero ya ellos no están. Hoy, la demanda fundamental en términos políticos en la República Dominicana no es la lucha ni por la libertad ni por la independencia. Hoy, las demandas políticas son otras, son fundamentalmente económicas y sociales. Yo me formé en el debate político ideológico a partir de la necesidad de la libertad y el respeto a los derechos. Ustedes, como nueva generación, están viviendo un ambiente político distinto. Aquí no hay que luchar por libertades. Ya aquí están todas las libertades. Cuando yo era estudiante, por el hecho de ser estudiante, mi vida corría peligro. Hoy, ustedes son estudiantes y nadie los cuestiona por estudiar. Al contrario, los felicitan. A ustedes los felicitan por estudiar, a nosotros nos condenaban. ¿Ven la diferencia? Entonces, ustedes no pueden participar en la política desde el punto de vista que yo participé, porque son coyunturas y situaciones distintas. La sociedad de hoy requiere, demanda de ustedes entendimiento para la convivencia social, para el desarrollo económico y para el conocimiento de la tecnología. Por eso somos de lo que estamos planteando que la juventud dominicana tiene que participar en política a partir de un ejemplo vivo que pueda discutir, que pueda palpar, debatir con ellos. Ya a la juventud dominicana no le podemos seguir hablando de los viejos que se murieron. Lo queremos a todos mucho. Lo veneramos. Pero la realidad de hoy es que los jóvenes tienen que prepararse para dirigir una sociedad distinta.
una sociedad de tecnología, una sociedad de demandas económicas y sociales. Por eso nos hemos atrevido a presentarle a la juventud dominicana para que comencemos el debate a partir de la nueva filosofía político-social del siglo XXI, que es el danilismo. ¿Y por qué el danilismo? ¿Cuál es la base sociológica del danilismo? Hay tres elementos fundamentales que sustentan sociológicamente el danilismo. Primero, la fuerte formación en valores de ese niño, Danilo Medina, desde su casa. Segundo, el sano y buen contacto educativo del joven y adolescente Danilo Medina con la corriente educacional hostosiana que fundara ese insigne patriota latinoamericano Eugenio María de Hostos, y que hoy en la República Dominicana se reconoce como el forjador de la moral y de la ética. La tercera base sociológica del danilismo es que ese niño que se formó en valores en la familia, que llegó a la escuela y recibió las enseñanzas educativas de Eugenio María de Hostos a través de los profesores que aún quedaban en esa corriente, se formó en la práctica política social del barrio, de la universidad y del partido, de mano de ese gran líder que representó y representa aún en el más allá la dignidad de la lucha por la democracia del pueblo dominicano, que se llamó el profesor Juan Bosch. Es decir, que el danilismo tiene 50 años de formación. El danilismo no es una filosofía y un concepto político que apareció por una aspiración presidencial. No, el danilismo se formó desde las luchas universitarias, desde la lucha barrial, desde la lucha política partidaria y la formación de las estructuras del partido, para hoy, 50 años después, poder presentarla a nosotros aquí y decirle a ustedes, como juventud, que esa es la nueva filosofía política a partir de la cual tienen ustedes que desarrollar su actividad política. Ayer era suficiente y necesario y obligatorio el debate de las ideologías. Hoy, en términos políticos, lo principal y lo fundamental es la difusión, el entendimiento y la participación en la obra de gobierno que garantiza el beneficio de la gente. Por eso, la política ayer se podía hacer simplemente con debates. La política hoy hay que hacerla tomando como ejemplo la obra de gobierno que beneficia a la gente. A partir de ahí, ustedes tienen que participar en política. No con el fanatismo de un partido, de ninguno, sino con el pragmatismo de que las demandas de hoy son las demandas que los pobres necesitan para salir de la pobreza. Y eso lo está haciendo el presidente Danilo Medina desde su gestión. Hoy lo importante es garantizar y que todo el pueblo sepa qué está haciendo el gobierno. Por tanto, la principal labor política de ustedes como juventud es difundir la obra de gobierno del presidente Danilo Medina, casa por casa, barrio por barrio, comunidad por comunidad. Participemos en política a partir de la educación, del conocimiento, de la obra. Y por eso nosotros en nuestro movimiento hemos formado los clubes de lectura y formación política para garantizar el debate, porque en la política dominicana tenemos que debatir
pero no debatir propuestas, ni debatir críticas, ni debatir ideas, no, debatir obra, la obra que beneficia a la gente. Y por eso las visitas sorpresas, que son el eje fundamental de este gobierno, están garantizando de manera real llevar soluciones a la gente, en el campo y en la ciudad. La verdad que agradezco infinitamente a todos ustedes su presencia y que vayamos al seno del pueblo a difundir la obra de gobierno del presidente Danilo Medina a partir del concepto claro del danilismo, que viene desde la formación familiar, la formación juvenil y la formación política práctica que le dio el profesor Juan Bosch al licenciado Danilo Medina. Muchísimas gracias, que Dios me le bendiga. Muchísimas gracias a nuestro Trini. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Lo primero que quiero es saludar a los integrantes de la mesa principal, encabezada por el ingeniero Juan Tejeda Trini, quien es el autor de la obra, que hoy desde aquí es puesta en circulación y que nos reúne a todos los presentes. Yo quiero un fuerte aplauso para Trini. Con él, saludar a todos los presentes, especialmente a los jóvenes dominicanos para quienes se dirige esa valiosa obra. Y es por eso que justamente soy yo, una representante de la juventud dominicana, quien realiza la presentación del libro, porque la idea es que las nuevas generaciones puedan conocer todo lo que ha hecho el danilismo y asimismo la historia dominicana a través de este libro. Quiero agradecer a Trini por darme el honor de expresar las palabras previas a su discurso sobre el libro El danilismo, la nueva filosofía político-social del siglo XXI. La verdad, Trini, que para mí es un gran honor, pero además de esto, debo decirle que es un gran reto hablarles sobre el libro sin hablarles del contenido. Es un reto, pero vamos a ver cómo lo puedo lograr. Yo sé que este título les sugiere muchas cosas, pero debo asegurarles que solo leyéndolo podrán saber todo lo que nos quiere decir el autor y conocer en detalle una maravillosa obra de gobierno y las propuestas que nos hace el movimiento ostosiano, no importa el color. Como bien expresa Trini, este no es un libro dedicado al presidente Danilo Medina. Es más bien una explicación del por qué y cómo se ha puesto en marcha una nueva filosofía político-social denominada el danilismo. En 286 páginas bien ilustradas podrán hacer un recorrido histórico y comparativo de los últimos gobiernos que hemos tenido, así como también personajes destacados en la historia política dominicana, su accionar y su legado. Por supuesto, haciendo énfasis y una amplia descripción de la gestión actual. ¿Que si compara directamente a otros gobiernos? Sí, así que los invito a que lo lean. Destaco además la facilidad de comprensión del texto que nos lleva a enamorarnos del contenido y querer continuar hasta finalizar. Les digo que yo hasta las 3 de la mañana, el día que lo tuve en mis manos, estuve ahí leyéndolo porque realmente está muy interesante. El presidente Danilo Medina es sin duda un referente en temas de políticas sociales en nuestro país, logrando resultados notorios en sus años de gobierno, como son las visitas sorpresa, el programa República Digital, la nueva barquita, aumentos de las becas universitarias, el teleférico de Santo Domingo, Ciudad Juan Bosch, entre muchos otros proyectos. Es por eso que asociar el título del libro al protagonista no es para nada una tarea complicada. Los temas sociales cambian vidas y transforman sociedades. En eso radica su relevancia. Tema que tiene muy claro el movimiento ostosiano, no importa el color, y el propio autor. Las políticas públicas inciden directamente en el núcleo de la sociedad, que es la familia. Y les cuento que deben darse la oportunidad de conocer por ustedes mismos cada una de las personas que han sido impactadas por los programas de gobierno que tienen contenido social.
Yo particularmente en un momento hice una investigación sobre el tema de las visitas sorpresa y conocer la emoción con que las personas los cuentan no se lo va a decir nunca a la prensa. Conocer directamente cómo una familia puede ser impactada por un programa social de un gobierno y sobre todo de comunidades alejadas, que no son los que están aquí diariamente, no son los que están quizás cerca del Palacio de la Presidencia, sino que están en comunidades alejadas que quizás no piensan en su vida que van a poder ver un presidente y expresarles cómo, o sea, no, la verdad no tiene comparación, cómo ellos les cuentan que es para ellos recibir una visita del presidente, a solucionar una situación y encima de todo, pues a llevarle otras propuestas más, porque en adición a las visitas, con el tema agrícola requerido, también les llevan propuestas de escuelas, les llevan asfalto de calles, aguas y otros temas que son requeridos. Trini nos dice que no son los nombres de las organizaciones quienes gobiernan, quienes lo hacen son los ciudadanos que dirigen esas organizaciones. Y es justo el objeto de estudio de este libro, estudiar a la persona que ha hecho posible estas grandes transformaciones y cómo se preparó durante años para ser presidente de la República. Para mover un poco más su interés, debo destacar que en el libro nos habla sobre los años escolares de Danilo Medina. Les digo que quién mejor para contarlo que alguien que le conoce desde su niñez y compartió esos gratos momentos como lo es Trini. Si desean saber un poco más de la niñez del presidente, lean el libro. Luego de leer este interesante y atractivo libro, puedo dejarles un mensaje que podrán ampliar ustedes en su lectura, pero que quiero que les sirva de motivación para su accionar diario y les aseguro que les permitirá aportar por una mejor sociedad, por una sociedad que sea cada día mejor. A los jóvenes les motivo a que participen en política, que formen parte, intégrense en las actividades. Les aseguro que es la mejor vía para lograr construir el país que tanto anhelamos. Para finalizar estas palabras, quiero reiterarles que esta obra es mucho más de lo que sugiere su título. Les pido que no se hagan una idea de este libro, sin antes darse la oportunidad de leerlo. Muchas gracias. Ahora, después que usted vio el video y que vio la destacada participación de la mujer, pero de la mujer juvenil, de la mujer de estos tiempos, de la mujer que está participando en política no como asunto de género, sino como asunto social. Porque la política no podemos hacerla como de género, o sea, una política para los hombres y una política para la mujer. No, la política es para la sociedad, para el hombre y para la mujer, para el mayor y para el menor, para los niños y los adultos. La política es para todos. Por eso, en ese libro, que yo espero que ustedes lo puedan encontrar en Centro Cuesta del Libro, de ahí de la 27 de febrero, ya está disponible. Es un libro full color, de una muy buena presentación. Tiene un costo de 900 pesos. 900 pesos y usted podrá obtener en Centro Cuesta del Libro el libro El Danilismo, la nueva filosofía político-social del siglo XXI. Ahí, en ese libro, nosotros demostramos varias cosas, pero en este corto comentario, este corto análisis, queremos destacar una. En ese libro se puede ver la diferencia entre los políticos y la igualdad de los partidos. Y digo la diferencia de los políticos y la igualdad de los partidos por lo siguiente. En todo el transcurrir de la historia dominicana, en el aspecto político, después de la muerte de Trujillo y mucho antes del dominio trujillista, hay un detalle fundamental para uno analizar la participación política de la gente, de los políticos. Y es que, en definitiva, el sello distintivo, la particularidad en el comportamiento político no lo da ni el nombre,
del partido, ni lo que el partido dice, ni abajo ni arriba. Lo hace el concepto, el criterio y la formación conceptual del presidente. Por eso, este libro, El danilismo, la nueva filosofía político-social del siglo XXI, no es una obra dedicada a Danilo Medina. Es una obra donde nosotros hacemos una narrativa literaria, política y conceptual, donde demostramos casi la igualdad de todos los partidos políticos y donde se puede ver que la diferencia siempre la ha puesto el hombre. Lo fue en la década del 60, en el PRD del 60, en el Partido Revolucionario Dominicano PRD de los años 60, la diferencia fue el hombre. ¿Quién? El presidente profesor Juan Bosch, que tuvo la oportunidad de ser presidente y la oligarquía con las trapisondas y las complicidades de sectores conspirativos lo derrocaron a los 7 meses. Pero en esos 7 meses demostró que él, Juan Bosch, era la diferencia. ¿Y por qué? Bueno, porque el PRD como partido, con el mismo nombre, con el mismo hacho y con todo, volvió a ser presidente, volvió a ser gobierno y no fue igual al gobierno del 63 del profesor Juan Bosch. La diferencia es el hombre. Pero de la misma forma, eso es en el siglo pasado. Pero en este siglo, en el siglo XX, el Partido de la Liberación Dominicana, que también fundó y fue líder del profesor Juan Bosch, la diferencia está clara. El PLD como partido ha tenido varios periodos presidenciales. Unos, los más, con el presidente Leonel Fernández, 3 periodos. Y 2 periodos con el presidente Danilo Medina que se completan ahora en el 2020. Cuando usted lo compara, el mismo partido, se encontrará una gran diferencia entre el estilo de gobierno de Leonel Fernández y el estilo y la obra de gobierno del presidente Danilo Medina. La diferencia es el hombre. Por eso nosotros decimos, no importa el color, no importa el color, lo importante es el país. Y en términos políticos, la República Dominicana ha podido comprobar en la realidad de los hechos que los partidos prácticamente se han comportado igual, que la diferencia, lo que le beneficia a la gente, viene con el presidente, la persona que sea presidente, el nivel de preparación que tenga la persona que es presidente. En ese libro usted verá por qué Danilo Medina es un presidente distinto, diferente, cercano a la gente, como decía Peña Gómez. Y la base fundamental de esa cercanía, de ese amor, de esa empatía con la gente y fundamentalmente con los más pobres que tiene Danilo Medina, tiene 3 elementos claves como sustento sociológico. Su formación familiar de principios, de valores, su contacto educativo con la corriente de la educación hostosiana de Eugenio María de Hostos, en ética y moral, y llevado de la mano en el trabajo práctico político, en el trabajo organizacional partidario del profesor Juan Bosch. Danilo es un político excepcional, preparado, decidió de manera personal y voluntaria prepararse para ser un político nacido para servir. Ese es Danilo Medina y eso usted lo va a poder ver en detalles en ese libro, El danilismo, la nueva filosofía político-social del siglo XXI. Vaya a Centro Cuesta del Libro, procure ese libro, cuesta simplemente 900 pesos, full color, 287 páginas. Es un libro con una narrativa fácil de leer. No fue porque yo lo escribí, pero realmente es fluida la lectura y el conocimiento que se adquiere es mucho. Es un libro dedicado a la juventud, a las nuevas generaciones. Recordemos que le dije, las nuevas generaciones en términos políticos para nosotros es de 15 años a 42.
vaya a Centro Cuesta del Libro, compre El Danielismo, la nueva filosofía del siglo XXI, y yo sé que su visión política será transformada. Muchas gracias por el placer de su sintonía. Nos vemos mañana. Dios les bendiga y pasen bien el resto del día.